Si estamos aquí, compañeros y compañeras, es porque queremos ganar las elecciones y podemos ganarlas. Podemos ganarlas si somos capaces de contar, de narrar y de imponer nuestra historia. Y la historia que debemos de contar habla de cómo vamos a combatir juntos contra las fuerzas de la corrupción, de la desigualdad y de la desmoralización social. Es una historia que dice cómo vamos a luchar contra el miedo. El miedo es el sentimiento más disolvente de la sociedad, el más paralizador, es la emoción más contagiosa que hay. Y a toda esa gente moderada que pide cambios, a toda esa ciudadanía que quiere cambiar pero que no quiere que se rompan los equilibrios básicos de la sociedad, a todos esos hombres y mujeres progresistas se les está inyectando miedo, miedo mediático, miedo demoscópico, miedo político, un miedo a nuestra radicalización, a la radicalización del PSOE que el PP quiere gestionar. La estrategia está clara, es mucha coleta en televisión para fragmentar el centro-izquierda. Y además, no es nuevo. Veréis, no es nada nuevo. El miedo es el instrumento, la herramienta preferida de la derecha para construir su hegemonía y su mayoría social. Ellos crean miedo para luego presentarse ante los miedosos como la única fuerza política capaz de parar la amenaza que los atemoriza. Y nosotros siempre hemos tenido que combatir contra el miedo y tenemos que hacerlo sin mentir, sin engañar, sin prometer lo que no podemos cumplir. Porque la izquierda que dice justicia, socialismo y libertad no puede plantear soluciones mágicas, inmediatas, brillantes. No puede en 6 meses pasar del rupturismo radical al reformismo moderado. No puede estigmatizar a sus adversarios, utilizar el proceso político para denigrarlos y expulsarlos de la vida pública. No puede falsear ni mentir, simplificar y, sobre todo, no puede pretender ser lo que no es, porque la izquierda nunca puede negarse a sí misma. ¡Nunca! Mirad, nuestro adversario es el PP, entre todos los partidos, pero somos el adversario de todos los partidos. Nos están cercando entre 2 miedos. Un miedo, el que fabrica la derecha, a nuestra radicalización, y hay otro miedo que habla de nuestra moderación. Existe un rumor de que ahora somos un partido conservador. Dejadme deciros que a veces, para ser de izquierdas, hay que saber conservar el estado de bienestar, conservar lo que queda de la naturaleza, conservar la democracia, conservar la idea de Europa. Hay que saber hacerlo. Lo decía Micaela. A veces, para ser de izquierdas, sí, Micaela, para ser de izquierdas a veces hay que decir: yo no quiero que mi hijo vaya a vivir peor que he vivido yo, ni que tenga menos oportunidades que yo, ni que respire un aire más envenenado de que he respirado yo. No quiero que mi hijo tenga que trabajar como un esclavo, que competir sin compasión. No quiero que se refugie tras puertas blindadas o altos muros de hormigón. No quiero que mi hijo tenga que vivir angustiado por el miedo a una enfermedad cuyo tratamiento no se puede pagar. Porque hay veces, sí hay veces, que ser de izquierdas es resistir. Resistir porque es verdad que se ha dicho aquí. Las conquistas sociales no son para siempre, los derechos no son para siempre, hay que lucharlos, hay que defenderlos, hay que consolidarlos y luego sí, luego avanzar, luego cambiar, porque frente a una derecha que cree en lo que se ha escrito siempre de la misma manera, en la repetición perpetua, nosotros pensamos que hay otros discursos para interpretar nuestra época, discursos que no digan que lo público siempre es ineficiente, que los impuestos siempre son exagerados, que los funcionarios siempre son demasiados, que el mercado desregulado siempre asigna mejor. No, discursos que hablan de crecer, de redistribuir, de emplear, de modernizar, que son los verbos que mejor conjugamos. Discursos que digan que nunca, los socialistas, nunca vamos a dejar bienes, servicios y oportunidades abandonados
al albur de un destino llamado mercado. Veréis, la historia que debemos de contar habla de cómo vamos a reforzar los lazos que nos unen, cómo vamos a trabajar juntos para la unión, no para la desunión. No dice mucho de pertenencia, ni de identidad, ni de naciones. Es verdad, nosotros sabemos muy poco de naciones, pero lo que sí sabemos es que en la nuestra, en la nación de los socialistas, lo ha dicho Miquel, nunca, jamás, Joan, una identidad se va a convertir en frontera que transforme a los vecinos en desconocidos. Nosotros no sabemos mucho de naciones, pero sabemos que en la nuestra, en la nación de los socialistas, jamás nadie va a tener que elegir entre ser un buen ciudadano o un buen vasco, un buen español o un buen catalán. Hay quien dice que España es una nación, otros que alberga varias, bien, yo no lo sé. Lo que sí sabemos es que España existe y que existe como entidad histórica, como realidad geográfica, como espacio cultural, pero sobre todo España existe como comunidad democrática, como espacio público, como sociedad abierta y abierta a todas las geografías, a todas las historias, a cada cultura y a cada identidad. Y eso lo sabemos. Y lo sabemos porque la pertenencia no es genética ni antropológica, es jurídica. No está en la tierra, ni en las tripas, ni en la sangre. Está en la cartilla sanitaria, está en la declaración de impuestos, está en la caja única de la Seguridad Social, está en la lealtad de las leyes, está en todos esos actos cotidianos que permiten sostener la vida en común y que hacen de nosotros un espacio público laico de ciudadanía. Un espacio público que comenzó a construirse con la transición. Y nosotros fuimos protagonistas de aquel momento. Y quiero reivindicarla, ahora que se la demoniza. Quiero reivindicarlo porque resulta fácil. Resulta fácil si pensamos, si miramos atrás a nuestra historia. Porque en un país que expulsó a los judíos, a los moriscos, a los luteranos, a los erasmistas, porque decidió que no eran españoles, en un país que trasterró, que persiguió a los ilustrados, a los liberales, a los clausistas, porque decía que su pensamiento y su ideario no era el español. Y en un país que fusiló, que encarceló, que exilió a los intelectuales, a los poetas, a los maestros de escuela, porque lo que escribían o lo que enseñaban era antiespañol. En ese país, la transición y la democracia ha conseguido, y no era fácil, definir lo que es ser español. Y esta es, amigos y amigas, esta es, compañeros, la mejor España, con todos sus defectos, que hemos tenido nunca. Esta es la España más de todos los españoles que hemos tenido jamás. Y queremos mejorarla, sí, y darle, sí, Miquel, un futuro federal. Y digo federal, sí, porque en un país en el que no se puede centralizar la identidad, tampoco se puede centralizar el poder. Y porque federal es verdad lo que has dicho, federal no es una descentralización política, es una filosofía política, una filosofía del acuerdo, del pacto, de la lealtad, de la ciudadanía. Y la ciudadanía, además, es lo más importante, y yo lo puedo decir porque pertenezco a una generación que somos testigos de un tiempo en el que no había ciudadanos. La ciudadanía es lo que nos permite defender a la patria de los patriotas y a la política de los sectarios y a la religión de los fanáticos. La ciudadanía es lo que nos debe permitir vivir juntos, aunque seamos diferentes, y es más, es muchísimo más que unos servicios iguales en todo el territorio y que la igualdad ante la ley. Es reforzar los lazos comunes, la historia común, las experiencias comunes, los derechos y obligaciones comunes, todo eso que nos ha convertido en una nación política, en una nación de ciudadanos. Pero dejadme deciros que más que de la nación y de la pertenencia y de la identidad, la historia que debemos contar habla de cómo vamos a enfrentarnos a la desigualdad. Dice que la desigualdad, el aumento de la desigualdad es un viaje
al fin de la noche, que podemos tener democracia o podemos tener extrema desigualdad. Las dos cosas no, porque la democracia es la primera víctima de la desigualdad. Cuenta que nuestros adversarios son los que promueven o los que se benefician de la desigualdad y alerta de que no habrá eficiencia económica, ni habrá calidad democrática, ni habrá cohesión social si no ponemos, si no colocamos en el centro, en el álgebra, en el corazón mismo de nuestras políticas, el combate contra la desigualdad. Es una historia que dice que somos un partido socialista, obrero y federal. Pero también cuenta que somos un partido de mayorías, de gobierno, y que en esas mayorías está toda esa gente que no es obrera, ni socialista, ni federal, gente progresista. Y hablo de profesores, burócratas, de pequeños empresarios, clases medias urbanas, profesionales libres, es decir, toda esa gente que de manera inconsciente, sin proponérselo, pues ha asumido unos objetivos sociales comunes, unos valores sociales comunes, tiene una identidad social común. Gente que piensa que la desigualdad es un riesgo para la economía y es una amenaza para la democracia. Gente que quiere cambios sin que se fracture a la sociedad. Gente que está viendo cómo se la precariza, cómo se la está proletarizando, cómo se les quieren proponer o proporcionar servicios públicos de bajo coste, financiados por un Estado de bajo coste, cómo se está rompiendo el contrato social. Y esa gente tiene que estar en esta mayoría, en la mayoría de progreso, sí, porque tiene que estar con nosotros, porque no fuimos solo los partidos más representativos del obrero quienes creamos el estado de bienestar, también las clases medias ayudaron a consolidarlo, a legitimarlo y a financiarlo. Y ahora tienen que ayudarnos a defenderlo. Ahora, cuando a todos aquellos males de los que hablaba Beveridge, ignorancia, desigualdad, precariedad, todos aquellos se quieren combatir con beneficencia y pues con paternalismo social. Y ahora, cuando desde los conglomerados mediáticos o desde revistas de expertos o cátedras privadas se identifica el descontrol de las cuentas públicas con el estado de bienestar. Y es ahora cuando todos debemos de defenderlo, porque el estado de bienestar es el rompeolas de todas las crisis, es el patrimonio de los que no tienen patrimonio, es el patrimonio político de los socialistas y por eso lo tenemos que defender. Mirad, esa historia que debemos de contar está llena de ideas que son básicas y de palabras. Las ideas son fundamentales, pero las palabras son la única manera que tienen las ideas de poner el pie en la calle. Y hay que prestar mucha atención a las palabras, cómo se están falsificando, cómo su sentido se está violentando. Fijaos, hace bien poco tiempo escuchábamos a la derecha, al PP, hablar de cómo defendía la vida. Defender la vida, decían. Pero entonces nosotros supimos que defender la vida no era luchar contra la mortalidad infantil en el tercer mundo, ni las pandemias o las hambrunas en África. Defender la vida no era contar con un sistema público y universal de salud, ni era mejorar la calidad del agua que bebemos, ni del aire que respiramos. No, defender la vida era otra cosa. Defender la vida era poder interferir en la libertad de una mujer para ser madre, era darle ese poder a los que lo tuvieron siempre en España. Cuidado con las palabras. Cuidado con las palabras. Escuchamos también a la derecha hablar de la libertad de enseñanza y de elección de los padres, pero ya sabíamos que lo que decían o lo que querían no era proteger la libertad de cátedra ni el pluralismo, ni siquiera que los padres eligieran los colegios de sus hijos. Lo que querían era que los colegios eligieran y seleccionaran a los alumnos, a los niños que querían educar. Eran privados para educar a las élites. Son muy importantes las palabras para prometer, porque la vida tiene la estructura de la promesa, y palabras para
para dar confianza, para dar esperanza, porque la esperanza es lo que nos relaciona con el futuro. Y palabras también para recordar. Para recordar que en Madrid o aquí, en Valencia, se entregaron hospitales públicos a empresas con ánimo de lucro. Y en Andalucía o en Asturias no. Y no lo hicimos. Y no lo hicimos porque creemos que no se puede hacer comercio, que no se puede hacer negocio con lo más precario, con lo más doloroso, con lo más vulnerable del ser humano, que es la enfermedad. Por eso no lo hicimos. Recordar las palabras, sí. Las palabras para recordar que en Madrid o aquí, en Valencia, se retiró la cartilla sanitaria a la inmigración ilegal. Y en Andalucía, Micaela, y en Asturias no. Y no lo hicimos. No lo hicimos porque, aunque sabemos que no es lo mismo lo legal que lo ilegal, tampoco es lo mismo lo moral que lo inmoral. Y retirarles la tarjeta, dejarlos, es profundamente inmoral. Esa historia, compañeros y compañeras, tenemos que contarla. Y tenemos que contarla de manera directa, sin demasiado marketing, sin productos enlatados, sin consignas, a la gente con sus nombres, con sus caras, con sus problemas, con sus ilusiones, en la calle, porque para que las palabras no huelan a cerrado, hay que hacerlo en la calle. Hay que hacerlo en la calle y decirle que esta es una historia también de lealtad a nosotros mismos y a nuestro partido y a nuestros votantes y a nuestro país. Y que si alguna vez esas lealtades entran en conflicto, nosotros vamos a poner a nuestro país por encima de todo lo demás. Decirles que con esta historia queremos explicarles el por qué y también por quién estamos en política. Y decirles que estamos aquí por ellos y que ellos y ellas no son solo nuestros electores, son nuestros conciudadanos. Por eso no les pedimos solo su voto, queremos también su respeto. Por eso no prometemos lo que no podemos cumplir. Y por eso nos presentamos en los 78 concejos asturianos, ayuntamientos asturianos. Hay algunos muy pequeños, pero en las montañas, con muy pocos habitantes. Allí llegamos y decimos, somos el PSOE. Vamos con nuestras siglas, allí en Asturias y en Sevilla y en Vigo y en las llanuras de Castilla y aquí a orillas del Mediterráneo y en los puertos vascos y en las playas de las islas. Vamos, somos el PSOE, decimos somos socialistas porque hay que utilizar la palabra que nos nombra, socialistas, porque está llena de lo que somos, de lo que hemos sido, de lo que nos han hecho, de lo que queremos hacer y lo que ahora queremos hacer. Lo que ahora debemos hacer. Lo que debemos hacer es trabajar unidos y que aumente el ritmo, que fluya la sangre y que brotee la adrenalina, que vean hasta qué punto queremos la victoria, que vean cómo vamos a disfrutar con el esfuerzo, que moremos pasión por la gente, pasión por ganar, compañeros, a ganar. Gracias.